Ether and Iron es un videojuego que, sobre el papel, lo tiene todo para destacar. Una historia de cine noir, una ciudad flotante retrofuturista que recuerda a BioShock Infinity y un sistema de decisiones claramente inspirado en Disco Elysium. Pero al mismo tiempo, es un ejemplo claro de que una gran idea, por sí sola, no es suficiente. Y no porque sea un mal juego, todo lo contrario, sino porque su ejecución se queda constantemente a medio camino de ser memorable. Hoy vamos a analizar por qué, a pesar de su enorme potencial, Ether and Iron termina sintiéndose como una apuesta a la segura que no logra brillar frente a sus inspiraciones. Pero antes de empezar, si te gusta este tipo de análisis, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video o dejar un super gracias, ya que tu apoyo me ayudará mucho a hacer crecer el canal. En Ether and Iron asumimos el papel de Gia Randazzo, una contrabandista que sobrevive a los márgenes de una sociedad dividida entre los privilegiados que viven en la prosperidad de las ricas islas flotantes de los altos y quienes sobreviven en la criminalidad y miseria de las pobres islas de los bajos. Todo comienza con un encargo aparentemente simple. Uno más en una vida marcada por trabajos sucios y decisiones difíciles. Llevar a una joven científica llamada Nellie Reinhardt que huye de los altos tras una terrible tragedia para esconderse en los bajos, pero como es típico de estas historias, nada sale según lo planeado. Lo que debería haber sido un trabajo simple se transforma en una red de conspiraciones, luchas y secretos que no solo le conectarán con las élites de la ciudad, sino con una trama donde el destino de todos sus habitantes estará en sus manos. Ether and Iron es un juego que busca traer todo el espíritu del cine noir a un videojuego, desde una protagonista de pasado trágico, una ciudad dominada por varones en guerra, una femme fatale con un gran peligro detrás. Aunque siendo justo, Nelly es demasiado dulce y amistosa para ser la clásica femme fatale, en una historia llena de secretos y traiciones, en una Nueva York que es un personaje en sí mismo. Todo esto rodeado de una fascinante mezcla de ideas, desde el retrofuturismo repleto de tecnología de ciencia ficción en un ambiente de la década de los 30, una ciudad flotante que recuerda por momentos a la Columbia de BioShock Infinity y un sistema de decisiones que busca emular lo visto en Disco Elysium. Pero a pesar de este enorme potencial, tenemos una trama que no logra brillar con la misma intensidad que sus referentes. Comenzando con lo bueno, Ether and Iron hace un ejercicio brillante de agarrar temas, tanto del cine noir como del contexto de la década de 1930, para mostrarnos una sociedad que, a pesar de haber logrado las maravillas tecnológicas del éter, tiene una larga lista de problemas. La Nueva York del juego está profundamente dividida. Élites que viven en el lujo en las islas superiores, mientras en las inferiores reina la pobreza y la miseria, con islas bajo el control de los varones que gobiernan a su libre capricho como pequeños dictadores, y la explotación de los eteristas, los ingenieros que literalmente mantienen la ciudad a flote y que son tratados prácticamente como esclavos, discriminados por el resto de la sociedad. La trama es una crítica al coste del progreso, en concreto a cómo una maravilla tecnológica puede traer caos, pobreza y destrucción, cuando sus beneficios son pervertidos por una pequeña élite que solo actúa en pos de defender los intereses de los ricos y poderosos, aun si es a costa de toda la sociedad. Todo esto en una ambientación retrofuturista que me encantó, ya que una ciudad con toda la estética de la Nueva York de la década de los 30, el ambiente de mafias, corrupción y contrabando de la prohibición del alcohol de Estados Unidos, pero aderezado en una ciudad flotante a lo BioShock Infinity, con toda la tecnología del éter detrás, le da un estilo particular que se disfruta bastante. Esto nos deja una historia que nos presenta todo un cast de buenos personajes, comenzando con la protagonista, Gia 8 Disparos Randazzo, quien es la típica protagonista noir, una contrabandista que, tras haber fracasado en una entrega, es forzada a tomar un trabajo que se complica más de lo debido. Es un personaje cínico que inicialmente solo piensa en su supervivencia y que es moralmente ambigua, y que dependiendo de nuestras decisiones puede quedar encasillada en ese papel o volverse en toda una heroína que lucha por sus amigos.
A ella le sigue la coprotagonista Nellie Reinhardt, quien, a pesar de asumir el rol de la femme fatale de toda historia noir, su personaje es toda una subversión de ese concepto. A pesar de ser una científica brillante, es una chica despistada, ingenua y sin experiencia, alguien que, más que ser la araña que, por malicia, teje una red de mentiras que atrapa a la protagonista, más bien es la mosca a la que Gia Randazzo deberá proteger. Y a pesar de que Nellie cumple el rol de una femme fatale de ser peligrosa, no lo es por tener una intención malévola con la protagonista, más bien todo lo contrario, sino por el conocimiento que ella posee y cómo ésta se enfrenta a los intereses de gente poderosa, dándonos un personaje que no es la santa o la villana en la sombra de la típica femme fatale de las clásicas historias noir, sino un personaje alegre y optimista, cuya personalidad contrasta con el cinismo y pragmatismo de Gia Randazzo y nos termina dando una genuina relación de amistad que se disfruta. Y como estos, hay muchos personajes que veremos en la historia, que de una forma u otra sabrán destacar por su personalidad e historias, y si bien el resultado final está lejos de ser una trama que me sorprenda, termina siendo una buena historia que mantuvo mi interés hasta el final. Pero a pesar de esto, Ether and Iron tiene ciertos detalles que le alejan de la perfección. Comenzando con lo menos grave, sentí que el juego es poco claro con detalles clave de su mundo, porque sí, tener una Nueva York conformada por islas flotantes es impresionante, pero el juego nunca es claro en el por qué sus habitantes se embarcaron en hacer algo tan ridículamente complicado o cómo es que Nueva York quedó a merced de varones que a todos los efectos son mafiosos y dictadores que oprimen a la población y que actúan como si ya no hubiera un gobierno real que los frenase. Puede ser que haya alguna parte que explica esto y otros detalles, pero al menos yo no los encontré, y sin esa explicación siento que le quita un poco de verosimilitud a este mundo, reduciéndolo a mera excusa para tener una trama clásica de cine noir, pero con elementos de ciencia ficción que permita mandar a la basura cualquier precisión histórica con la Nueva York real de 1939. El siguiente problema es que la trama tiene un ritmo desigual. Las 10 primeras horas hasta derrotar al primer varón del juego pueden hacerse muy pesadas, siendo una introducción muy larga al mundo del juego y su trama, que no solo tarda en mostrar de qué trata realmente el título, sino que da la mala impresión de que tus decisiones son irrelevantes, haciendo que el juego tarde demasiado en mostrar sus verdaderas cartas. Pero una vez superado este enorme bache, la historia mejora bastante, tanto que al final sí disfruté de la experiencia. Toda una suerte, porque de no haber recibido un código para analizar el juego, lo hubiera abandonado en este punto. Eso sí, una vez llegamos al tercio final de la trama, esta se precipita hasta una conclusión que, si bien cumple sus objetivos y se disfruta, se puede sentir un poco apresurado, dejando una cantidad de tramas e ideas abiertas que denota mucho las intenciones de los desarrolladores de hacer una secuela. Otro problema que tengo es cuán valiosas son nuestras decisiones, y aunque profundizaré sobre sus mecánicas concretas cuando hable de la jugabilidad, por el momento basta decir que Ether and Iron se inspiraron en el sistema de decisiones de Disco Elysium. Pero a pesar de tener las formas del juego del detective amnésico, está lejos de tener su profundidad, una impresión que puede empeorar si solo ves las 10 primeras horas, donde no se siente el valor de tus decisiones. Y aunque la sensación de cuán importantes son nuestras elecciones mejorará a partir de que vences al primer varón del juego, con varios momentos donde se siente que puedes cambiar detalles importantes de la trama, la sensación que me quedó es que, más que una trama que varía a lo grande dependiendo de tus decisiones, como sucede en Disco Elysium o Baldur's Gate 3, Ether and Iron se inspira más en Mass Effect, donde a pesar de poder cambiar varios detalles en el camino, el final es uno relativamente fijo. Y nada ejemplifica mejor este sentimiento que Gia Randazzo, la protagonista. A pesar de que el juego imita las formas de Disco Elysium, pudiendo teóricamente moldear la protagonista con nuestras decisiones, la realidad es que Gia Randazzo es un personaje con una historia y trasfondos fijos al inicio del juego, dando una gama más limitada de personalización que el detective amnésico de Disco Elysium. No en vano, Gia Randazzo es un personaje bastante bien definido desde el inicio, lo que limita cuánto podremos moldear su personalidad, reduciendo nuestras decisiones más a cómo enfrenta una trama más o menos fija que a tomar decisiones que lleven a distintas consecuencias claramente diferenciadas.
Pero quizás el problema más grave del juego es que, a pesar de tener una premisa con un enorme potencial, su ejecución termina siendo una muy convencional. Aquí es importante recordar, a pesar de la primera mala impresión, la historia de Jie Randatsu y su banda me terminó gustando. El problema es que la trama no toma ningún riesgo, es una constante apuesta de ir a lo seguro, con muchas conveniencias de guión y momentos muy predecibles, reduciendo toda la propuesta a una que está bien hecha, pero que realmente no tiene nada que le haga destacar, algo empeorado al ser tan similar a Disco Elysium, que le supera en todos los apartados. Como podrán imaginar, esta apuesta a lo seguro en Ether and Iron no se limita solo a la historia, ya que la jugabilidad toma como principal fuente de inspiración a Disco Elysium, reiterando en muchos elementos que vimos en ese juego, pero agregando ciertos detalles que, sobre el papel, buscan darle algo más de jugabilidad a la experiencia. Lo primero, que no solo representa buena parte de las casi 30 horas que te tomará acabar la aventura, sino donde más se nota esta inspiración, es la toma de decisiones que, sin ánimos de ofender, es una copia directa del implementado en Disco Elysium, pero más accesible. Todos los diálogos y narración aparecen en una ventana en el lado derecho de la pantalla. Aquí es donde podremos tomar decisiones, habiendo algunas que podremos tomar directamente y otras que requieren lanzar 2 dados de 6 caras. Si el resultado final coincide con el número mínimo que pide la decisión de turno, esto sucederá exitosamente. En caso contrario, lo que sea que hayas decidido fracasará. Los resultados de los dados podrán ser potenciados con el árbol de talentos. Gia tiene hasta 3 talentos para desarrollar: agallas, engaños y astucia, que a su vez se dividen en 3 categorías distintas, cada uno con hasta 8 niveles por desarrollar. Por ejemplo, si desarrollas al máximo el intelecto de Gia, eso le otorgará hasta 4 puntos, que al tomar cualquier decisión de intelecto, te garantizará obtener un 4 que se sumará a lo que sea que den los dados, haciendo más fácil obtener el número requerido para que una decisión sea exitosa. A esto se suma que, al avanzar en la trama, tendremos la compañía de hasta 2 personajes, cada uno con su propio árbol de talentos, aunque limitado a 2 categorías que varía acorde al personaje, y cuyos puntos se suman a los de Gia al lanzar los dados. De esta forma, si desarrollas al máximo el intelecto de Chris y la tienes en tu grupo, ella te dará 4 puntos de intelecto, que se sumarán a los 4 que hayas desarrollado de Gia, dándote hasta 8 puntos permanentes en cualquier lanzamiento de intelecto. Y no contento con esto, habrá conversaciones donde tendrás la oportunidad de sobornar al personaje de turno, ya sea pagándoles o con diversos objetos que obtienes explorando los escenarios o comprándolos en las tiendas, permitiendo avanzar exitosamente en la decisión de turno sin lanzar los dados. Por el lado amable, esto hace de Ether and Iron un juego más sencillo de dominar que Disco Elysium, ya que a grandes rasgos es el mismo sistema pero simplificado y con más opciones. Pero al mismo tiempo, esa sencillez termina siendo negativa, más que nada porque es imposible no hacer comparaciones y ver que Disco Elysium es más profundo, ya que su árbol de habilidades moldea la personalidad del protagonista y cómo actúa en el mundo, mientras que aquí se limita a reducir el azar de lanzar los dados, por lo que se limita a hacer más sencillo tomar una decisión. Además, un detalle que no me gusta es que no puedes guardar durante las conversaciones o durante las batallas. Y aunque podría entender esto último, lo primero sí me molestó, ya que en un juego donde tomar decisiones es vital, no es raro que, al tomar una decisión y ver que no te gusta el resultado, repitas el último punto de control para obtener otro resultado, como se hace en Disco Elysium. En cambio, y a efectos prácticos, debes repetir toda la conversación si quieres cambiar de decisión, lo que lo hace más incómodo. Una vez salimos de su sistema de decisiones, entramos al segundo elemento que veremos más en el juego y donde empezamos a ver las diferencias reales con Disco Elysium, su exploración, que en vez de ser escenarios 3D a explorar, son escenarios dibujados que podremos dividir en 2 grupos. El primero sería los escenarios que, en esencia, actúan como un point and click, donde podremos usar el mouse para hacer clic en los elementos resaltados para obtener objetos, información o iniciar conversaciones. El segundo es el mapamundi,
donde elegiremos a qué escenario ir, pudiendo recorrer una ruta por el mapa, y si tenemos la mala fortuna, encontrarnos con elementos aleatorios, que son como puntos de control de los enemigos, donde deberemos convencerlos que nos dejen pasar en paz, ya sea lanzando los dados, ya sea sobornándolos o escondiendo en los vehículos cualquier objeto de contrabando. En caso de fracasar, iniciar una batalla. Sobre esto más adelante. Como curiosidad, aquí es donde más usaremos los objetos de contrabando, no solo porque podremos usarlos para sobornar a los enemigos, sino porque, como buenos contrabandistas de la era de la prohibición, la idea es esconder estas cosas de las autoridades en las zonas secretas de los vehículos, por lo que deberás checar tu inventario, esconder en los compartimientos secretos el contrabando o arriesgarte a ser descubierto e iniciar una batalla. Por el lado positivo, los dibujos que componen gran parte del juego son de una enorme calidad, con un cuidado al detalle que logra que nos sumerjamos de lleno en la fantasía de una versión retrofuturista de la Nueva York de 1939. Por el lado negativo, por muy buenos que sean, no dejan de ser dibujos, algo que puede decepcionar a quien espere cierto nivel de calidad gráfica. Además, estos dibujos reducen la exploración de todo el juego a simplemente ver dónde hacer clic, con el objetivo de misión claramente marcado por encima del resto la mayor parte del tiempo. A esto se añade que los eventos aleatorios, muy aleatorios no me parecieron, ya que siempre surgían al viajar a un objetivo de misión. Además, entre lo que comenté del sistema de decisiones y el soborno, los eventos aleatorios terminan siendo muy sencillos de superar y rara vez alguno me llevó a una batalla. Y hablando de esto, aquí es donde más se diferencia Ether and Iron de Disco Elysium, ya que aquí sí tenemos combates, solo que en forma de persecuciones de carro que sospecho busca emular el espíritu del contrabando de la era de la prohibición. El juego nos ofrece combates por turnos donde combatiremos a bordo de nuestros vehículos, contando cada uno con una cantidad limitada de energía. Esta energía nos permite movernos, usar alguna habilidad o atacar en nuestro turno siempre que tengamos suficiente energía en el vehículo. Podremos manejar hasta 3 personajes, guía y otros 2 compañeros, los cuales podremos elegir libremente a medida que los desbloqueemos al avanzar en la historia. Cada uno podrá conducir un tipo de vehículo, cada uno con sus propias ventajas y desventajas, pudiendo cada personaje cambiar entre distintos vehículos que deberemos comprar. Cada vehículo tendrá partes que podremos personalizar en los talleres, mismos lugares donde podremos repararlos, pudiendo modificar distintas partes para aumentar la cantidad de energía que tiene cada vehículo, su blindaje, su armamento o el cuánto puede curar o potenciar otros vehículos, siempre teniendo cuidado de que en conjunto estas partes no superen el peso máximo que puede llevar cada vehículo, por lo que debes tener un equilibrio entre lo que quieres llevar y lo que puedes llevar. Además, hay una amplia variedad de armas a elegir, desde pistolas, escopetas, rifles de francotirador hasta cosas más exquisitas, como lanzallamas, lanzaminas, ganchos para enganchar, dañar y mover a tu gusto a los vehículos enemigos, rayos de éter, entre otros. A esto se añade que el árbol de talentos que antes mencioné también desbloquea poderes para usar en los combates, entre poderes pasivos, como sobrecalentar motores enemigos cerca tuyo para forzar que retrocedan un espacio en su turno, como activos, como curar a los aliados o cambiar de posición con un vehículo adyacente. Además, durante los combates, los escenarios tendrán muchos elementos a considerar, como objetos que caen y dañan a cualquiera en una determinada zona o cambios de carriles que pueden dañar a quien esté en el lugar equivocado, entre otros, que te forzarán a mover el vehículo antes de acabar tu turno si no quieres recibir daño. A eso se añade que cada vehículo que sea destruido, ya sea aliado, enemigo o civil, se convierte en un proyectil cuyos restos pueden causar daño a cualquiera que esté justo detrás. Esto implica que cada combate es un juego de saber posicionar tu vehículo, evitar el daño del escenario, evitar que los vehículos destruidos te golpeen y saber cómo usar todo esto a tu favor para causar daños a tus enemigos, adicional al que ocasiones con tus habilidades y armas. En principio es un buen sistema que en varios momentos puede ser divertido, pero en la práctica tiene varios detalles que le quitan brillo. El primero es narrativo. Todos y cada uno de los combates se resuelven en una persecución de carros en la autopista, y personalmente creo que es un poco absurdo que todos los grandes combates del juego terminen en una persecución de carros.
El segundo es que la personalización de los vehículos tiene detalles de calidad de vida que no me gustaron. Cada personaje tiene un vehículo y cada vehículo tiene su inventario donde llevar cosas. A esto se añade una reserva en tu base de operaciones donde puedes guardar aquello que no quieras cargar con los personajes. Al momento de cambiar una pieza, todo lo que tengas se muestra en una sola ventana, tanto lo equipado en los vehículos como en el inventario y en la reserva, por lo que se hace difícil diferenciar entre piezas equipadas y guardadas. Otro detalle molesto es que si quieres comprar una pieza nueva, no solo está fuera del taller en otra tienda, que puede estar en otra zona del mapamundi, sino que no puedes compararlo fácilmente con lo que tengas equipado, siendo un engorro saber qué necesitas mejorar y qué no, ya que tienes que estar abriendo y cerrando varias ventanas. A esto le sigue una miriada de detalles, como que no entiendo la diferencia entre propulsor y motor si ambos dan energía, que hay poca variedad de vehículos a intercambiar o que realmente no hay muchos incentivos de cambiar las armas una vez te adaptas a unas, entre muchos otros detalles. Todo esto hace que el combate de Ether and Iron sea un resumen excelente de lo que es el juego. Una buena idea con un gran potencial que le da una jugabilidad inexistente en Disco Elysium, pero se siente como una apuesta a la segura con varios detalles por pulir. Sobre el apartado técnico, el juego funcionó bastante bien, cosa normal al ser casi todo dibujos fijos sin apenas elementos en 3D, aunque había momentos donde se ralentizaba, como al cargar nuevos escenarios, usar el guardador rápido, cargar los modelos 3D de los vehículos en el taller o al iniciar una batalla, que transcurre en escenarios poligonales. A esto se une algunas fallas que tuve al cargar rápido un punto de control tras perder una batalla, ya que terminaba mezclando de forma rara elementos en pantalla, pero fuera de esos momentos no sucedió nada que no se arreglara de inmediato cargando nuevamente un punto de control. Y aunque creo que el juego podría tener mejor rendimiento, considerando que, en esencia, el grueso del juego son solo dibujos, el resultado final termina siendo uno razonablemente bueno. Uno que además creo que es compensado con un excelente diseño, que está acompañado de una música que, si bien no tiene ningún tema memorable, acompaña a la perfección el tono general del juego. Pero lo que más destaca es el doblaje, que, aunque es en inglés, es de un muy buen nivel, y fue, por mucho, una de las cosas que más disfruté del título. She somberly shuffles over before taking a seat next to me. Our legs dangle over the edge like a set of old tarnished garden chimes. I thought it'd be beautiful up close. Is that silly? Cada personaje tiene un actor de voz, todos reflejando muy bien la rica diversidad de personas que hay en Nueva York y logrando imprimirle una personalidad a cada uno que se disfruta y agradece. Además, y como beneficio para nuestra región, el juego tiene todos los textos, incluidos los subtítulos, traducidos al español, aunque hubo algunos errores donde salió un texto en inglés, pero aspiro que ya haya sido arreglado con parches. En cualquier caso, pese a todo lo que he dicho del juego, la presentación del mismo me impresionó, ya que si bien esto no es un juego AAA, sí habla de un cuidado al detalle que denota el cariño de los desarrolladores por este título. Ether and Iron es un caso especial para este canal, ya que es el primer juego al que sus desarrolladores, tras ver anteriores videos de mi canal, me invitaron a probarlo para analizarlo, por lo que en este sentido les quiero agradecer todo su apoyo que hizo esto posible. Y gracias a esto pude probar un juego que, en su propuesta y presentación, nos deja un mundo, el de una Nueva York flotante destrozada por las luchas de poder, muy prometedora, con un excelente cast de personajes que se ve potenciado por un trabajo de doblaje de primer nivel, que logra que genuinamente nos interesemos por el devenir de Guy Randazzo y sus amigos, sintiéndose como un gran homenaje a las clásicas historias noir. Pero al mismo tiempo, Ether and Iron lo veo como un gran ejemplo de que, tan importante como lo es una idea prometedora, lo es la ejecución, que en este caso termina sintiéndose como una constante apuesta a la segura, que tiene poco o nada por aportar, que no se haya visto antes, no solo con resultados más sorprendentes del lado de la competencia, sino con un acabado que tiene varios elementos por mejorar. Pese a esto, y a pesar de un inicio más lento de lo que me gustaría, creo que Ether and Iron es un buen juego, con una historia que todo amante del género noir sabrá disfrutar,
y con una jugabilidad y sistema de decisiones que, aunque sencilla, se disfruta, por lo que si quedaste con ganas de algo similar a Disco Elysium, pero más sencillo de digerir, y recuerdas que este juego no pretende ser una gran revolución, te recomiendo este título, el cual tú podrás comprar directamente en Steam con un link que dejaré en un comentario fijo. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a revisar mis otros análisis sobre series, películas y videojuegos. Y no olvides dejar tu comentario, tu me gusta o un super gracias. No solo porque quiero saber tu opinión, sino porque también me ayudarías muchísimo a que el canal llegue a más personas.